Sandra, sobre el nepotismo y la microcorrupción? Yo creo que aquí es cuando uno realmente se pone a prueba, ¿no? Si realmente se cree lo que dice y tiene unos principios asentados. Yo, por ejemplo, yo soy socialista y por lo tanto, por encima de cualquier cosa está la igualdad de oportunidades. Y dentro de la igualdad de oportunidades es el acceso a un empleo público, a una beca pública o a cualquier oferta que pueda venir desde la administración pública. Entonces, el que un familiar mío opte porque tenga una información privilegiada o porque yo le pueda echar una mano para que opte a ese recurso público, rompe radicalmente con la igualdad de oportunidades que yo pregono. Entonces, claro que es humano intentar echar una mano a un familiar, pero es que tú eres responsable pública y eso es algo que nos tenemos que concienciar, sobre todo si hacemos bandera precisamente de estos principios. Y yo, por ejemplo, y le pasará a muchos compañeros que están en el gobierno o en el ayuntamiento, en una sociedad en donde hay casi 5 millones de parados, todos tenemos familiares y amigos en el paro, pero igual que es algo muy chulo ser concejal o ser secretario autonómico o estar en un puesto en la administración pública y poder hacer muchas cosas por la ciudadanía, eso tiene unos contras, y unos contras Saber es decir no. saber qué decir no y saber decirle a tus familiares y a tu entorno que no puede ser. ¿Por qué? Porque no choca precisamente con los principios que tú pregonas. Y yo, por ejemplo, eso lo tengo muy claro.